Ya, doctor, 4 en punto. Ya. Podemos empezar. Sí, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí con ustedes con motivo del taller, del curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Como decíamos, el propósito es familiarizarnos hasta donde sea posible, ¿no?, con el conocimiento de los textos en sí y también con digamos, con lo que se sabe o con la importancia que tienen estos textos, ¿no? Y ese es precisamente el caso de la obra El Martín Fierro, que de manera especial, que de manera adrede, podemos decir así, encabeza nuestra lista de autores de las literaturas, de las lecturas literarias hispanoamericanas, en razón de su carácter de obra clásica, ¿no? Una obra clásica que no es habitual, no siempre es habitual trabajar con obras clásicas, pero en este caso sí hemos considerado conveniente hacerlo porque los alumnos deben conocer este texto con el que vamos a trabajar y no simplemente limitarnos a leerlos, sino también este texto que voy a mencionar está ubicado entre las páginas de nuestro material del curso, entre las siguientes páginas, ¿no? Decíamos la página así es, la página 27 comienza, ¿no? Y vamos a leer todo el fragmento respectivo, porque la obra es amplia, ¿no? La obra además se publicó en 2 partes, ¿no? La primera parte es en 1872, y hay una coincidencia en cuanto al año de publicación de este famoso libro llamado Martín Fierro, simplemente, ¿no? Y la publicación de la primera serie de tradiciones de don Ricardo Palma. Entonces, coincidentemente, dos de las, no digo las únicas, pero dos de las principales obras de la literatura hispanoamericana del siglo XIX se publicaron el mismo año, 1872, y ambas fueron exitosas, ¿no? Y ambas se han mantenido exitosas. Lo que ocurre es que, digamos, el Martín Fierro se publicó también en una segunda oportunidad, en 1879, es decir, exactamente 7 años después, ¿no? Y en cambio, 1879 es un año aciago para el Perú, porque es el año que se inicia la guerra del Pacífico, que involucra a Bolivia, Chile y Perú. Y lógicamente en esas circunstancias todas las actividades se paralizan como se han paralizado ahora, ¿no? Además en esa época no había la vía virtual, el Perú entero, ¿no?, principalmente Lima y también otras ciudades, se ven envueltas en este conflicto de graves consecuencias para la economía, para la sociedad, como estamos hablando aquí, ¿no? Desde esta cátedra acerca de la importancia que tiene este poema. Bueno, entonces les he dicho a ustedes que el poema de José Hernández, llamado Martín Fierro, tiene 2 partes. La primera, que se llama Ida, la Ida, que es de ahí de donde he tomado las estrofas, ¿no? Es que hay un extenso estudio del Gaucho Martín Fierro, la Ida, ¿no? La Ida, sí.
Y bueno, vamos a leer la carta que escribe antes de comenzar a leer con ustedes, que ustedes también van a leer, ¿no? Antes de comenzar a leer, de manera, yo creo, porque es un texto breve, cuando el autor, don José Hernández, que para la posteridad es menos conocido que su gran creación, el Martín Fierro, porque todo el mundo sabe de la existencia de la obra, pero no todos saben quién la escribió, ¿no? Es el caso de muchas obras así, que uno se acuerda de las obras, pero no necesariamente se acuerda del autor. Por eso es importante leer esta carta que le dirige José Hernández. No tiene la fecha, ¿no? Le dice lo siguiente: Señor don José Zoilo Míguez, a él se dirige esta carta. Dice: querido amigo, al fin me he decidido a que mi pobre Martín Fierro, que me ha ayudado algunos momentos a alejar el fastidio de la vida del hotel, salga a conocer el mundo, y allá va, acogido al amparo de su nombre. No le niegue su protección. Usted que conoce bien todos los abusos y todas las desgracias de que es víctima esa clase desheredada de nuestro país, ¿no? Es un pobre gaucho con todas las imperfecciones de forma que el arte tiene todavía entre ellos, y con toda la falta de enlace en sus ideas, en las que no existe siempre una sucesión lógica, descubriéndose frecuentemente entre ellas apenas una relación oculta y remota. Me he esforzado, sin presumir haberlo conseguido, en presentar un tipo que personifica el carácter de nuestros gauchos, concentrando el modo de ser, de sentir, de pensar y de expresarse que le es peculiar, ¿no? Dotándolo con todos los juegos de su imaginación, llena de imágenes y de colorido, con todos los arranques de su altivez, inmoderados hasta el crimen, y con todos los impulsos y arrebatos hijos de una naturaleza que la educación no ha pulido ni suavizado. Cuantos conozcan con propiedad el original podrán juzgar si hay o no semejanza en la copia. Quizá la empresa habría sido para mí más fácil y de mejor éxito si solo me hubiera propuesto hacer reír a costa de su ignorancia, como se haya autorizado por el uso de este género de composiciones. Pero mi objeto ha sido dibujar a grandes rasgos, aunque fielmente, sus costumbres, sus trabajos, sus hábitos de vida, su índole, sus vicios y sus virtudes, ese conjunto que constituye el cuadro de su fisonomía moral, y los accidentes de su existencia llena de peligros, ¿no? Llena de peligros, de inquietudes, de inseguridad, de aventuras y de agitaciones constantes, Y he deseado todo esto empeñándome en imitar ese estilo abundante en metáforas que el gaucho usa sin conocer y sin valorar, y su empleo constante de comparaciones, ¿no?, tan extrañas como frecuentes, en copiar sus reflexiones con el sello de la originalidad que las distingue y el timbre sombrío de que jamás carecen, revelándose en ellas esa especie de filosofía propia que sin estudiar aprende en la misma naturaleza, en respetar a su partición y sus preocupaciones, nacidas y fomentadas por su misma ignorancia, en dibujar el orden de sus impresiones y de sus afectos, que él encubre y disimula estudiosamente, sus desencantos producidos por su misma condición social, y esa indolencia que le es habitual, hasta llegar a constituir una de las condiciones de su espíritu, en retratar, en fin, lo más fielmente posible que me fuera posible, con todas sus especialidades propias, ese tipo original de nuestras pampas,
¿no? Ayer hemos hablado ampliamente, anteayer. Tan poco conocido por lo mismo que es difícil estudiar, tan erróneamente juzgado muchas veces, y que al paso que avanzan las conquistas de la civilización va perdiéndose casi por completo. Sin duda que todo esto ha sido demasiado desear para tan pocas páginas, pero no se me puede hacer un cargo por el deseo, sino por no haberlo conseguido. Una palabra más, destinada a disculpar sus defectos. Páselos usted por alto porque quizá no lo sean todos los que a primera vista puedan parecerlo, pues no pocos se encuentran allí como copia o imitación de los que lo son realmente. Por lo demás, espero, mi amigo, que usted lo juzgará con benignidad, siquiera sea porque Martín Fierro no va de la ciudad a referir a sus compañeros lo que ha visto y admirado en un 25 de mayo u otra función semejante, referencia a alguna de las cuales, como el Fausto y varias otras, son de mucho mérito ciertamente, sino que cuenta sus trabajos, sus desgracias, los azares de su vida de gaucho, y usted no desconoce que el asunto es más difícil de lo que muchos se imaginarán. Y con lo dicho basta para preámbulo, pues ni Martín Fierro exige más, ni usted gusta mucho de ellos, ni son de la predilección del público, ni se vienen con el carácter de su verdadero amigo José Hernández, ¿no? Entonces, como hemos dicho, comenzamos el curso de lecturas literarias latinoamericanas con la lectura de este famoso clásico de las letras argentinas e hispanoamericanas, ¿no? Sobre un personaje, sobre todo es un personaje, su modo de ver, su modo de hablar, su predilección por el canto, y aquí hay una contradicción, pero que es parte de la verosimilitud de la literatura. Por una parte, diríamos, quien habla aquí, sin duda es, podríamos decir, un iletrado, ¿sí? O quizá un hombre que a duras penas ha logrado escribir, ¿no? Ha logrado aprender a escribir. Y sin embargo, pese a ello, ¿no? Y entendiendo que lo que nos está contando es algo valioso, que es la vida sacrificada, la vida difícil y dura del hombre de la Pampa Argentina, ¿no? Tomando en cuenta todos esos obstáculos, sin embargo, se ha atrevido, ha creído que es importante que quede un testimonio de esa vida, ¿no? Más bien fue muy dura, muy austera, y que propiamente terminó con el exterminio de ese grupo social tan característico de la realidad argentina, y que justamente en el siglo XIX, en el siglo de la independencia, ¿no? Prácticamente desapareció. Pero las causas de la desaparición del gaucho no fue pues un alud, no fue un terremoto, no fue un sismo, no fue un aluvión o un tsunami, no. Las causas de la desaparición, de la extinción del gaucho, fue el sistema social, fue la nueva realidad social que se estableció en la Argentina después de la independencia, ¿no? El deseo de modernizar este gran país, que tenía un gran territorio, ¿no? Una enorme extensión, ¿no? Por eso hay un libro de un famoso escritor argentino que se llama Ezequiel Martínez Estrada. No se olviden de ese nombre, Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Y él escribe un libro que se llama Radiografía de la Pampa, porque en la práctica Argentina es eso, no es como en nuestro un territorio
totalmente accidentado como el nuestro, excesivamente accidentado, ¿no? Sino es un territorio plano. Claro, también hay grandes ríos, sobre todo a partir de cierta parte de la geografía argentina, pero en general casi todo el territorio, diríamos, es accesible a poder recorrerlo a pie o a caballo, como hacía el gaucho, o ya luego con las carreteras, las líneas férreas y todas las otras formas de transporte que se fueron implementando a partir de esas décadas del siglo XIX, del siglo XX, y como consecuencia de ello, de ese progreso, de esa modernización y de la llegada de las migraciones, de las oleadas de miles de europeos pobres que venían en busca de un destino, Argentina principalmente, terminó siendo un país que exterminó a sus habitantes originarios, aparte del pequeño grupo de porteños que vivían en Buenos Aires o en otras ciudades parecidas, exterminó a sus dos grupos originarios, que eran los gauchos y también los indios. Ahora, hay que señalar que el Martín Fierro, que hemos comenzado a leer y que, por cierto, leeremos ahora con la participación de ustedes, es el cierre de la literatura gauchesca, ¿no? Es decir, así como una obra puede ubicarse dentro del modernismo, o dentro del romanticismo, o dentro del vanguardismo, de la misma manera cabe pues también ubicar el Martín Fierro dentro de una suerte de corriente muy especial que se llama la literatura gauchesca. ¿Y por qué se le llama la literatura gauchesca? Porque de una u otra manera tiene que ver con el gaucho, ¿no? En mayor o menor medida. Dentro de esas obras tiene usted, por ejemplo, La Cautiva, ¿no? La Cautiva, que es la que inauguraría este ciclo llamado de la gauchesca, cuyo autor es Esteban Echeverría. Pero allí prácticamente no aparece el gaucho. En cambio, sí aparece el indio, cometiendo además el delito del rapto de una mujer, que es María, ¿no? Que es raptada por unos indios que solían asaltar los pueblos de los alrededores y se llevaban a las mujeres, y en muchos casos las sometían a la violación, en fin, a una serie de actos violentos, ¿no? Eso es lo que ocurre en La Cautiva. Entonces, de allí también toma José Hernández la idea de que en este territorio en el que se confunden los indios con los gauchos, allí ha ocurrido una violación, ¿no? Un acto de esta naturaleza. Luego de Esteban Echeverría, que inaugura con la obra La Cautiva este ciclo de la literatura gauchesca, vendrán otros autores, ¿no? Como después de Esteban Echeverría, tiene usted también, siendo el último de ellos, José Hernández. En el camino está Esteban del Campo, ¿no? Este es otro representante de la gauchesca, y Hilario Ascasubi. Entonces son estos cuatro autores, ¿no? Cuatro principales autores de la literatura gauchesca, en ese orden, ¿no? Esteban Echeverría, Hilario Ascasubi, Esteban del Campo, y el que cierra el ciclo es José Hernández con esta obra maestra. Por eso, por favor, les pido, para ir directamente, ya que este es un curso de lecturas, ir directamente, y vamos a trabajar de la siguiente manera. Como ya hemos trabajado las dos primeras estrofas, ¿no? Y en cada una de ellas hemos establecido la existencia del verso octosilábico, eso ya no hay que discutirlo,
todo el poema está escrito en verso octosilábico. Lo que sí hay que precisar mediante el uso de las letras del abecedario en mayúscula, hay que anotar allí en sus apuntes respectivos, analizar si dos versos coinciden, usted le pone A. Si aparecen otros dos versos que también coinciden, les pone usted la mayúscula de B, la B, ¿no? Y si hubiera otro verso más que repite ya a B o A, usted le agrega la respectiva mayúscula. Otra característica que también se destaca es que todos los versos 1 de la estrofa sextina siempre va va libre, no tiene rima, no rima. Dentro de la sextina utilizada por José Hernández, los 5 versos sí riman entre sí, ¿no? En diferentes modelos, en diferentes variantes, según ustedes pueden ver. Entonces voy a pedir que cada uno de ustedes, de los que está presente, a partir de la sílaba 3, lea su respectiva estrofa, establezca cuál es la rima, si la hay, cómo se ha distribuido, y haga un pequeño comentario, digamos, haga una pequeña observación sobre el contenido o sobre los recursos expresivos que usted puede encontrar, puede señalar, ¿no? Porque de eso se trata. El Martín Fierro es la historia de este personaje pobre, perseguido, de este hombre que se ve incluso obligado a dejar su hogar para marchar con el ejército que va a destruir a los indios, ¿no? En el camino les ocurren muchas peripecias, pero aquí en estas estrofas no nos hemos referido todavía a esta parte de esa historia, pero sí nos hemos reunido, o mejor dicho, sí hemos elegido el canto 1, creo que lo hemos elegido completo, y todo ese canto 1 en realidad tiene una temática, pero dentro de esa temática, digamos, cada estrofa aporta un pequeño contenido. Entonces eso es lo que quisiera que se haga con los alumnos que están presentes y que también le den la entonación. Hagámonos la idea de que en realidad estamos leyendo el Martín Fierro en 1872, ¿no? Hagamos ese esfuerzo también porque es parte de una mejor comprensión, ¿no? Y ahí iremos quizá descubriendo diferentes elementos. Otro detalle que ya señalé es que el gaucho, el autor, ¿no? el yo poético, también podríamos decir, del poema, usa el verso sí, pero a la vez usa, digamos, el léxico popular, y en muchos casos se encuentra mejor dicho, en muchos casos realiza transformaciones o cae en incorrecciones idiomáticas o en errores idiomáticos, ¿no? Pero es propio de esa variante popular, de esa variante gauchesca que era precisamente el modo característico de hablar de estos hombres, ¿no? Y por eso durante mucho tiempo se debatió acerca de estos aspectos formales del poema, de la sextina, de la rima, de todos ellos, pero finalmente terminó, diríamos, imponiéndose la historia trágica, la historia triste, la historia conmovedora de estos hombres del pueblo, de estos pobres del campo que se vieron, pues, diríamos, involucrados y envueltos en esta suerte de política de desaparición de estos sectores en aras de la modernización argentina. Por eso decíamos que esa famosa
esa famosa contradicción, oposición que dice civilización o barbarie, fue establecida por el presidente Domingo Faustino Sarmiento. Fue él quien dijo, Argentina tiene este destino, o la civilización o la barbarie. Para él la civilización significaba la presencia de las masas migratorias europeas para modernizar el país, ¿no? Para ponerlo a la altura de los tiempos, para industrializarlo, ¿no? Para aprovechar ese y convertir también en una gran industria, la industria de la carne, ya que ese era un territorio rico en este tipo de ganado, para la siembra del trigo, para que Argentina sea un granero, no solamente de Argentina, sino que sea un producto de exportación, ¿no? Efectivamente, esta política sí dio ese resultado, ¿no? Y la prueba de ello es que Argentina progresó materialmente, progresó en el plano educativo. Efectivamente, como quiso Sarmiento, incluso se fundaron pueblos. Argentina, como alguien dijo en la clase anterior, Argentina tuvo un destino semejante a los Estados Unidos. Allí también, donde no había nada, ahí en esa parte de América del Norte, se instaló una gran cantidad de gente y hoy día ese es el país más poderoso del mundo. De alguna manera en América del Sur también ocurrió un fenómeno semejante, es decir, Argentina, un país que no había tenido una gran importancia en la época colonial porque tenía una escasa población y un gran territorio con grandes riquezas, de las cuales estaba el ganado vacuno, en fin, el trigo y otros productos propios de la tierra fértil, ¿no? Allí sobrevivían en un modo rural, en un modo austero, sobrevivían el gaucho. Y el gaucho, como bien lo dice José Hernández, no era un personaje muy dado al trabajo, ¿no? Al trabajo fuerte, rudo, no. Bueno, como tenía a la mano el ganado vacuno, vivía, había organizado su economía en función de ese recurso, ¿no? Y en cambio había desarrollado esa afición que no es muy común en los pueblos, ¿no? La afición de cantar. Por eso que en el poemario constantemente hace alusión a ese verbo, ¿no? Y por tanto debemos considerar que, si bien es cierto, el Martín Fierro fue publicado en forma de libro o de folleto, como solía decir el propio autor, decía, mi folleto, que en realidad no es un folleto, es un libro, ¿no? Es un libro importante. Este libro fue producto de la decisión de José Hernández de dejar testimonio de este grupo humano que también representa América Latina, que fatalmente ha desaparecido el plano real, pero que existió. El testimonio de la existencia de ese grupo humano es precisamente el poema de José Hernández, El Gaucho. Después de este libro, hubo algunos otros libros alusivos también a la aventura, o en todo caso a la tragedia del gaucho en la República Argentina, pero ninguno tiene la importancia de este Martín Fierro, ¿no? Entonces voy a recordar brevemente las dos primeras estrofas y luego sí voy a pedir que todos los alumnos que están en clase, repito, hagan el respectivo análisis de la rima y luego hagan una pequeña interpretación de lo que se dice en cada estrofa, tomando en cuenta que todo este canto, que es el canto 1, que va hasta la página 36, y no me equivoco, es una inspiración para el cantar, ¿no? Tiene una temática general que es, digamos, quiero cantar, ¿no? Todo alude al canto, pero dentro de esa alusión al canto van apareciendo algunos elementos que hacen pues variado, que hacen agradable la voz de este cantor popular, de este
personaje del pasado de nuestro querido continente hispanoamericano, ¿ya? Bien, entonces y conforme estén presentes todos, por favor, quiero que participen. Está por ahí Loero, está Medina, está Osorio, creo que, bueno, en principio están ellos, y luego los tres, tanto Medina como yo iré diciendo, ¿no? En ese orden, después de la estrofa que yo lea y comente, leerán en ese orden Medina, luego Loero en primer lugar, luego Medina y luego Osorio, ¿ya? En ese orden, Loero, Medina y Osorio. Vamos a anotarlo acá para no olvidarnos. Loero. Le dicto quiénes están presentes. Loero, Medina y... Osorio está presente. Sí. Marcos, Gabriela Marcos. Marco. Sí, Marcos. Gabriela Marcos. Marco. Marcos. Gabriela Marcos. Ah, ya. O sea que hay 4 alumnos que están presentes, ¿no? Exacto, el señor ¿Correcto? Rafael Medina, la señorita Nayeli Loero, la señorita Gabriela Marcos y el señor César Osorio. Osorio, señor Osorio, es la señorita Medina, ¿no? O señor, perdón. Medina. Sí. A ver, espérenme. Medina es Rafael Medina. Ah, ya, señor... Rafael Medina. Acá estoy. Rafael Medina. Sí. Está Nayeli Loero, la Gabriela señorita Marcos. Loero, el señor Medina, luego el señor Osorio, Así es. y al final la señorita Marcos, ¿de acuerdo? Ajá, la señorita Ya. Gabriela Marcos. Entonces, la tarea de cada uno de ustedes va a consistir en leer un par de estrofas, ¿no? Establecer inmediatamente y decirlo, cómo se ha dado la distribución de la rima, y luego hacer un pequeño comentario que crean conveniente sobre esas 2 estrofas que les ha tocado, ¿no? A cada uno le va a tocar 2 estrofas, y si concluye ese ciclo, continúa con las siguientes 2 estrofas, así sucesivamente en ese orden que hemos establecido: Loero, Medina, Osorio y Marcos, ¿ya? Para poder generar un comentario, ¿ya? Yo voy a dar un poquito la pauta de cómo debe hacerse este trabajo, leyendo, estableciendo la rima y haciendo algunos comentarios respectivos de estos 2 famosos, de estas 2 famosas sextinas con que se inicia el poemario. Dice: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela, ¿no? Ahí vemos que en esta primera estrofa el verso 1 siempre es libre, no rima con ninguno, y a continuación los versos 2, el 3 y el 6 tienen un mismo tipo de rima que repite el sonido de vihuela, ¿no? Al compás de la vihuela, que es el instrumento musical, y también termina con el cantar se consuela. Y luego los versos 4 y 5, en cambio, tienen la terminación aria, ¿no? Una pena extraordinaria, como la ave solitaria, con el cantar se consuela. Esta, diríamos, primera estrofa tiene como propósito el de señalar explícitamente que va a cantar, ¿no? Está anunciando su voluntad de hacerlo, y justifica además cómo el ser humano tiene esta necesidad de cantar, ¿no? Y pone un ejemplo alusivo a la naturaleza cuando dice: como la ave solitaria con el cantar se consuela, ¿no? Eso en la estrofa 1, donde establece estas ideas. Luego en la segunda estrofa, que también es alusiva a todo este primer canto, es un ritual, dice: pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Ahí tenía un errate el texto, debe decir que ayuden, pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a contar mi historia, ¿no? Eso es muy importante, es decir, la vocación de contar
de enunciar, de cantar, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Entonces aquí también vemos un tipo de rima más o menos semejante. El verso 1 siempre es libre, los versos 2 y 3 en este caso van también en rima, miento, momento, 4 y 5 van con la terminación oria, memoria, y el último verso, aclare mi entendimiento, retoma la rima A, ¿no? En este caso, la estrofa hace alusión a algo que es propio de la poesía, no solamente la poesía lírica, sino también, recuerden, la poesía épica, ¿no? Es decir, también los cantores de la antigüedad, Homero y otros decían, oh musa, ¿no? Para que la inspire. Entonces aquí también se pide la presencia de la inspiración divina como una especie de ayudante, ¿no? Porque ciertamente cuando uno crea algo necesita una inspiración, ¿no? Y lo importante además de esta estrofa es que en ella se anuncia lo que llamaríamos el objeto del deseo de todo el poema, es decir, la intención dominante en la voz poética cuando dice que voy a contar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento, ¿no? Es decir, que en toda historia es importante el recuerdo y al mismo tiempo la capacidad de explicar esto a los demás compañeros. Muy bien, entonces ahora pasaríamos a la intervención de la señorita Loero con las siguientes estrofas que me gustaría que la lea y haga este pequeño análisis semejante. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo no? Buenas tardes, señorita. Lea nomás, además así ejercita la voz. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me ayuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Entonces tenemos el primer verso solo, el segundo con el tercero, ayuda y ayuda, terminando en muda queda la rima A. Ajá. Y esta rima A va con el verso 6, con ruda. Correcto. Y luego en el verso cuarto y quinto, vista y asista, crean una rima B. Ah, sí, eso se da ahí una Y rima en A y esta B. estrofa Ajá. habla de, o sea, otra vez invocando la ayuda de los santos, esto para su cantar, pero también habla de una ocasión tan ruda porque es complicado cantar su historia, ¿no? Como gaucho. Claro, que la lengua se me ayuda, dice, ¿no? Hay una dificultad, como que dice. Y se me turba la vista, también dice, ¿no? Siga usted. Bien, ¿continúo? Sí, continúa. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las pueden sustentar. No las quiere. Parece que sin largar se cansaron en partidas. Ya. Entonces el verso primero va solo, obtenidas con adquiridas la rima A, que va con el verso 6 de partidas, y crea una rima B con el cuarto y el quinto, el sustentar y largar. Ya. Y en esa estrofa que nos tiene como En ideas. esa estrofa nos habla de que es una tradición, ¿no? La de los cantores, pero que después de generar una fama ya no continúan con el trabajo del cantor, ¿no? Que es lo que quiere perseguir, quiere contar Claro. su historia. Sí, eso es interesante, ¿no? Como dice la señorita Loero, lo que ha hecho el autor es mencionar a una tradición, es decir, que es una costumbre entre ellos, ¿no? Cantar, contar historias, ¿no? Y dice, con famas bien obtenidas, ojo, fíjense, subrayen también ahí la presencia de cómo hay algunas palabras que están transformadas, ¿no? Al modo de hablar del hombre gaucho, ¿no? Pero él respeta el español transformado de los gauchos. Claro, el
modo de expresarse de ellos, ¿no? Eso es lo que le interesa, destacar al narrador, que es Martín Fierro, ¿no? Que y lo dice más adelante. Por eso, como usted bien señala, aquí es importante la referencia a una tradición de cantantes, ¿no? Pero que algunos de ellos renuncian, ¿no? Renuncian a esa fama o renuncian al deseo de competir con otros. Muy bien. A ver, señorita Medina. Señorita o señorita. Allá. Muy bien. Ahora sería los siguientes versos o estrofas, ¿no? Sí, está. Sí. Más ande, otro criollo pasa. Martín Hay mucho Fierro ruido ha de ahí, no pasar. sé por Sí, qué. es que es el, Nada lo hace recular, ni las es el señor fantasmas lo Medina, que tiene espantan. mucho ruido. Y desde que todos cantan, yo Es el también señor quiero Medina, cantar. el señor Medina. Señor Medina, tiene mucho discúlpeme que lo ruido. interrumpa, pero escucho mucho ruido. Dígame, Mucho ¿no me ruido. escuchan? No, a usted lo escucho, pero escucho a la vez Mucho varias ruido. voces. Sí. Le agradecería en lo posible que solo quisiera escuchar su Que voz, se ponga ¿no? los audífonos, Sí. en todo caso. Que sea, no sé cómo puede ser. Ponerse los audífonos, se puede poner sus que se puede poner los audífonos y para con que audífonos solamente se puede escuchar le escuchamos a usted y no escuchamos a otra persona porque, digamos, eso es lo ideal, ¿no? A ver. Ya, estamos a la espera de que el señor Medina pueda superar este pequeño problema. Pase con el siguiente hasta que el señor Medina pueda ir por sus audífonos. Ah. Siga, continúe con el siguiente alumno para que el señor Medina tenga tiempo de buscar sus audífonos. Ya. Bueno, entonces mientras el señor Medina, vamos a dejar sus dos estrofas pendientes, vamos a pedir a Osorio entonces que se encargue de las dos siguientes estrofas. A ver, Osorio, por favor. No escuchamos a Osorio, ¿no? ¿Está presente? Sí, Osorio está presente. Pero no interviene. Bueno, nosotros vamos a suplir entonces, porque si no, ¿cómo hacemos la clase, no? Entonces observen que es reiterativo lo que va diciendo. Lo que diferencia una estrofa de otra es el matiz, ¿no? En esta estrofa dice, cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Es decir, justifica pues su existencia por el canto, ¿no? Que es lo que corresponde a la labor de un cantor, ¿no? Eso es algo propio de un tópico romántico, según el cual la razón de su vida es el canto. La rima también allí es casi exactamente igual que la anterior, el primer verso libre, los versos 2 y 3, y el último, que es el sexto, tienen la rima A, y los versos 4 y 5, la rima B. Vamos con la siguiente, esta es la primera, vamos con la siguiente estrofa, que también le correspondía a la señorita Osorio, pero que no está participando. La sexta estrofa dice, que no se trabe mi lengua, ni me falte la palabra, el cantar mi gloria labra, y poniéndome a cantar, cantando me han de encontrar, aunque la tierra se abra, ¿no? Allí también vemos el mismo esquema
rítmico propio de la gauchesca, ¿no? Y también es una rima que se refiere a los obstáculos que quiere él, el cantor, que le impidan el ejercicio de cantar, cuando dice que no se trabe mi lengua, ni me falte la palabra, ¿no? Es decir, está apelando a estas ideas de la elocuencia que debe tener quien canta, ¿no? El cantar mi gloria labra, ¿no? Este verso, digamos, resultaría premonitorio porque efectivamente el cantar labró la gloria, más que del autor, del personaje en sí mismo, porque la gente entiende que en realidad está hablando es el Martín Fierro, y lo que hace en realidad el Martín Fierro es ser una creación de José Hernández. Pues este es un caso en la literatura en que el personaje resulta más famoso que el personaje, ¿no? El cantar mi gloria labra, y poniéndome a cantar, cantando me han de encontrar aunque la tierra se abra. Es decir, es el canto como un compromiso vital, ¿no? Eso es lo que dice. Muy bien, a ver si Marcos continúa, por favor, con las dos siguientes estrofas. Sí, profesor. Ya. Me siento en el plan de un bajo a cantar un argumento, como si soplara el viento, hago tiritar los pastos, con oros, copas y bastos, juega allí mi pensamiento. El primer verso Siempre libre, ¿no? el segundo y el tercero hacen la rima A, argumento, viento. Luego la rima B está con pastos y bastos de los versos 5, El verso 4 y 5, y el último verso regresa a la rima A. regresa, ya es un esquema establecido, ¿no? A pesar de que es un cantor popular, sin embargo ya tiene un esquema de cómo distribuir los sonidos. Muy bien, a ver qué nos puede decir con respecto a esta estrofa. Ya. Lo que quiere decir la estrofa tiene que ver con la manera en la que va a narrar. Describe mucho la naturaleza y lo mezcla con sus palabras, y cómo es que va a empezar con el canto, con el argumento, y creo que juega mucho con cómo lo va a contar y la elocuencia de sus palabras con los elementos naturales como el viento y el pasto. Sí, son interesantes esas observaciones que usted hace, que en efecto aquí nos está diciendo, a ver, permíteme acá un minuto, porque esta es una edición con notas, aquí vamos a ver, sí, espérese un momento por favor. Sí, me siento en el plan de un bajo, que es el verso que usted, cuando dice me siento en el plan de un bajo, quiere decir lugar llano en una hondonada de la pampa, ¿no? Ese es el sentido. Me siento en una hondonada a cantar un argumento, como si soplara el viento, como de hecho es una comparación, alusión a nuestra naturaleza, hago tiritar los pastos, ¿no? Es decir, su canto es tan poderoso que tiene esa capacidad de hacer tiritar a los pastos, personifica este elemento de la naturaleza, ¿no? Con oros, copas y bastos juega allí mi pensamiento, ¿no? Muy bien, siguiente estrofa, señorita Marcos. Esta estrofa me parece que es importante, hay varias cosas que se pueden destacar allí. A ver. Yo no soy cantor letrado, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar, y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Bueno, se repite la misma estructura. El primer verso es libre, el segundo y el tercero riman.
el cuarto y el quinto tienen la rima B y como agua de manantial se regresa. Sí, en realidad el verso rima. 6 en realidad queda al aire. A ver, vamos a ver, voy a fijar. Sí, pues, es decir, manantial no rima con ninguna otra, ¿no? Ya. Bueno, esta estrofa me parece que es interesante. ¿Qué podría usted decirnos respecto de ella? Marcos. Mire usted lo que dice y analice cuál es el sentido que tiene estas afirmaciones que hace el personaje de Martín Fierro. Bueno, primero hace referencia que no es una persona, diría, culta, pero de todas maneras puede seguirse la tradición del canto, porque menciona que no tendría cuándo acabar, no se trata más tanto de conocimiento, sino de cantar como experiencias y de acuerdo a su tradición. Y de nuevo esto de comparar esto como un acto casi natural con elementos de la propia naturaleza. Claro, aquí define un poco su poética, ¿no? Se define él cómo es que él actúa en tanto en cuanto voz del hombre gaucho, dice, y yo no soy cantor letrado, y ojo que no dice letrado, sino dice letrado, ¿no? Mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar, y me envejezco cantando, las coplas me van brotando como agua de manantial, ¿no? Como vemos aquí, insiste en la importancia, en la trascendencia, en la constancia que tiene la actividad de cantar de este personaje, que como hemos señalado, efectivamente se caracterizaba por eso, ¿no? Es decir, como tenía una vida nómade, una de las pocas formas de entretenimiento o de interacción era el arte de cantar lo aprendía así de forma oral, ¿no? Oyendo a otros gauchos mayores que ellos que cantaban, que incluso competían entre sí, que es otra costumbre que aparece más adelante, ¿no? Competían entre sí con sus respectivas coplas o sextinas, ¿no? Muy bien, entonces eso nos parece importante como aportes que ha hecho Osorio. Marcos, ¿no? Marcos. Vamos ahora a Loero otra vez. Vamos a escuchar algunas apreciaciones que usted quiera hacer de las siguientes estrofas siguiendo el orden que hemos establecido. Ya. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, Naides me pone el pie encima, y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Bueno, acá la estructura cambia porque el primer verso está solo y el segundo también. Recién empieza la rima con el tercero y el quinto, encima y prima. Y el cuarto con el sexto, entona y bordona. En esta estrofa nos habla de que nada lo puede aturdir cuando canta y de que cuando lo hace puede hacer llorar a los presentes, ¿no? Como que es muy bueno, tiene un talento. Sí, está haciendo alusión a su capacidad, a su calidad, a su, diríamos, a su destreza de cantante, ¿no? Para llamar la atención, para que sus lectores tengan en cuenta esa autoestima, ¿no? Eso es lo que expresa. Dice, hago gemir a la prima y llorar a la bordona, que son términos propios del lenguaje de los gauchos. Muy bien, a ver la siguiente estrofa. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno. Y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos.
Aquella vuelve la rima de la estrofa, hace dos estrofas, porque el primero está solo y el último verso también está solo, pero el segundo se va con el tercero, ajeno y bueno, y el cuarto con el quinto, probar y cantar. También ahí se mantiene. Claro que hay unas pequeñas variaciones en tanto el verso 3 dice bueno, así se pronuncia con diéresis, no como bueno, sino ni con B, sino con el sonido de la G más la diéresis, pero es propio del habla de los gauchos, ¿no? Como usted bien señala. Muy bien, a ver qué datos ahí. Vuelve a hacer alusión a su talento, ¿no? A su habilidad, y hace referencia a las competencias de las que usted habló, ¿no? Y de que él es tan bueno que puede batir a otros. Exactamente, hace referencia a lo que llamaríamos las payadas, las competencias que hay entre los gauchos en determinadas circunstancias, ¿no? Está dándonos todo su perfil, su calidad, su condición de gaucho cantor, ¿no? Muy bien, señorita Loero. Sí, efectivamente. Por favor, Medina, queremos ahora su participación con estas siguientes estrofas de Martín Fierro. Ok, profesor, no sé si puede ahora superar ese problema del sonido. Ya, a ver. Ahí está el sonido. A ver, no me hago al lado de la huella, aunque venga degollando. Con los blandos yo soy blando, y soy duro con los duros. Y ninguno en un apuro he visto andar tutubiando. Aquí la rima es siempre la primera libre, la segunda con la tercera, en la rima A, y la sexta también se adopta esa estructura de rima, y el cuarto y el quinto sería la rima B. La rima B. Respecto a la interpretación, ¿no? Vemos que él establece, como en las anteriores, su temperamento, y básicamente aquello que deriva del instinto telúrico, las tradiciones que él ha acarreado, y sobre todo el ser uno con la naturaleza y establecer que él no retrocede, y sin embargo tampoco es una persona que no sabe cómo está su entorno, porque si es blando con los blandos y duro con los duros. O sea, no es una persona irreflexiva, sino más bien se muestra muy sensible al entorno, y también es muy valiente, porque él no tutubea, o sea, no titubea, diría. Claro, tutubear, ¿no? Entonces se muestra un grado de madurez que lo hace resiliente y sobreviviente. O sea, es inteligencia aplicada a la práctica, a su práctica vivencia. A su práctica vivencia, sí. Muy buen comentario, señor Medina. Como usted sabe, él se está aquí definiendo sobre todo también su ética, no solamente se refiere a su capacidad para cantar, sino, como usted bien señala, su ética, su comportamiento frente a los demás. Con los blandos yo soy blando, ¿no? Es decir, con los buenos yo soy bueno, y soy duro con los duros, y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubeando, ¿no? Su firmeza frente a las dificultades. Continúe, señor Medina. Ok, en la siguiente estrofa: en el peligro, ¡qué Cristo! El corazón se me ensancha, pues toda la tierra es ancha, y de esto nadie se asombre. El que se tiene por hombre, donde quiera, hace pata ancha. Nuevamente los versos de una estructura similar a la primera estrofa, el segundo, tercero y sexto, el primero libre como siempre, casi siempre, y el cuarto y quinto en la estructura rima B, hombre. Respecto a la interpretación, vemos que aquí él
establece, es generoso porque habla de amplitud, amplitud cuando necesita enternecerse o abrazar a otras personas. Y también no tiene, dice, que nadie asombrar, porque la valentía no va en contra de la generosidad. Por eso dice, el que se tiene por hombre, donde quiera se patalla. Es decir, es un hombre resiliente, es un hombre que se adapta a lo que hay y no busca exigir cosas que no pueda conseguir. Entonces, sí, establece su adaptabilidad, la lucha que él tiene con la naturaleza es básicamente adaptación, y eso es lo que me muestra esta estrofa. Esa fortaleza, ¿no? Esa fuerza que necesitamos para vivir aún en los tiempos tranquilos y con mayor razón en los tiempos difíciles que son los actuales, ¿no? Eso es algo que hay que destacar en el caso del gaucho, que sin duda se estaba jugando la vida, ¿no? Y sin embargo, él muestra una cierta solidaridad cuando dice: el que se tiene por hombre, donde quiere hace pata ancha. Pata ancha quiere decir amistad, ¿no? Amistad, solidaridad, ayuda, compartir las dificultades de la vida. Sigamos con la siguiente estrofa, que le tocaría a Osorio. No sé si Osorio ya... Profesor. Sí, cómo no. Buenas tardes, espero que se encuentre bien. Voy a empezar entonces. Ya, ¿usted apellida? Osorio. Ah, ya, Osorio, sí. Muy bien, entonces le toca a usted, ya conoce la mecánica, le toca a usted 2 estrofas, y luego de esas estrofas se establece la rima, que es más o menos la misma, y hace algunos comentarios acerca de lo que cada estrofa nos está dando como imagen de este personaje. A ver, gaucho, señor Osorio, le toca 2 estrofas en realidad, ¿no? Aquí está en la página 30, que continúa en la 31, y luego, continúa la siguiente estrofa, que está completa en la página 31. Osorio, lo escuchamos. Bien, entonces soy gaucho. Soy gaucho y entiéndalo. Entiéndalo. Como mi lengua... ¿Perdón? Mire, usted sabe que los argentinos tienen muchas diferencias en cuanto a la... Él no dice, por ejemplo, vente a mi casa, dice, venite, ¿se da cuenta? Igual ocurre aquí también, no dice entiéndalo, que nosotros diríamos, la pronunciaríamos como palabra esdrújula, sino él la pronuncia como palabra aguda. No sé, entonces, guíese siempre por la tildación tal cual está, para que usted trate de reproducir del modo más verosímil ese modo de hablar, que es precisamente uno de los caracteres que son inconfundibles en el modo de hablar de los gauchos, que es un modo diferente, ¿no? A eso me refería. Bien. Soy gaucho y entiéndalo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente al sol. Ya. La rima es... la primera rima, la rima A, Sí. se establece en los versos 2 y 3, donde explica chica. Ya. Asimismo, la rima A también se extiende a el verso 5, ni la víbora me pica, 2, 3 y 5. 5. Después la rima vendría a ser libre en el 1, en el 4 y en el 6. Sí, pues. De tal manera que
hay, a diferencia de los otros versos, aquí hay una mayor flexibilidad en cuanto a la rima, Sí, la estructura de la rima. efectivamente, ¿no? Como usted bien dice, si bien es cierto, mantiene el criterio de ser libre el primer verso, en cambio en las otras estrofas rima el segundo verso con el tercero, y el segundo, tercero, cuarto, ¿no? El quinto rima con el segundo, pero en cambio queda libre el último, ¿no? No quema mi frente al sol. Entonces se permite él como autor que usa cierto tipo de sextina, se permite ciertas licencias poéticas, ¿no? Porque por ser la rima muy estricta, puede haber momentos en que, digamos, se puede tomar unas licencias, como ocurre en esta estrofa. A ver, un comentario, señor Osorio. Sí. En primer lugar está intentando que el receptor, o sea, el lector o el oyente en un mundo hipotético donde se recite, se cante esto, como el yo poético constantemente refiere, que canta, que cantando se ha de morir, que cantando lo ha de enterrar. Él afirma su identidad de gaucho. Soy gaucho y entiéndalo. Sí. Entiende que soy esta persona. Claro. Como mi lengua lo explica. Como mi lengua lo explica, ¿no? Es decir, ahí es muy interesante una cuestión metalingüística, ¿no? Soy gaucho y entiéndalo, como mi lengua lo explica, ¿no? Es decir, ya mi modo de hablar me define como gaucho. Muy bien, continúe usted, disculpen, pero estaba interesante lo que usted señalaba. Es su lengua, su forma de hablar lo que lo define como gaucho y lo que demuestra su identidad, la cual está siendo afirmada en el primer verso. Después, él hace referencia a que para él la tierra es chica y pudiera ser mayor. Es decir, es una especie de afirmación de su capacidad, de su poder. Pues para decir que un lugar para ti parece bastante pequeño, es porque tienes bastante agencia para poder operar sobre un lugar determinado. Y incluso le haces un desafío, pues, pudiera ser mayor la tierra. Claro. Y después, ni la víbora me pica, ni quema mi frente al sol. Claro. Es decir, que también aquí se reafirma su agencia de nuevo, como en los anteriores versos. La víbora es incapaz de picarlo, es decir, la víbora, su acción peligrosa es picar. El peligro de la víbora es cuando pica a una persona, pero a este yo poético no lo puede picar porque es muy poderoso, es una persona muy hábil, es muy capaz. Y tampoco ni siquiera el sol puede quemar su frente. Ahí se nota otra vez su agencia, su potencia. Sí. Efectivamente, como una especie de exageración o de hipérbole, ¿no? Claro. Porque ya sabe usted que el sol no deja de quemar a todos, nadie se libra. Muy bien. Ahora, entonces, pasamos a la siguiente estrofa. Sí. Así como nace el pez en el fondo de la mar, nadie me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo, el mundo lo he de llevar. Muy bien. Aquí regresamos a la estructura normal de la estructura rítmica normal de los versos anteriores. El primer verso es libre, tiene una rima libre, y los versos segundo, tercero y sexto presentan una rima A. Todos terminan en A. Mar, quitar, llevar. Así es. Y ahora, alguna persona podría decir que en la cuarta y en la quinta no hay rima. Pero si la hay, es que la rima ante todo es sonora, no gráfica, en el sentido de que es tipográfica, no es una rima tipográfica.
Dio y yo suenan, Así y la parte de yo es Claro, la que le otorga la rima a este par de versos, Así la rima es. consonante y Sí. yo. Así que podemos establecer rima B en la cuarta y en el cuarto y en el cuarto quinto verso. y quinto, efectivamente. Aunque y yo se escribe a uno y vocal O y en un diptongo, y el yo pues sea otra palabra que utilice la I latina, digo la Y, de manera tal que tenemos... Sí, en todo caso es una licencia que puede tomarse, ¿no? No deja de estar en relación con sonidos que se perciben en otros versos, ¿no? Son pequeñas licencias que yo creo que sin mayor problema pues, se puede tomar el poeta, sobre todo cuando está trabajando con un tipo de estrofa donde no siempre pues, está la palabra exacta, pero busca aproximarse al modelo que él mismo ha establecido, ¿no? Él ha puesto la regla de juego y lo que hace el lector es seguir esas reglas y tomar en cuenta también las digresiones que puede haber respecto de esa regla. Muy bien, a ver, en esta estrofa, ¿qué destacaría usted? Bien, en los dos primeros versos nos cuenta su origen, a través de un símil. Nací como nace el peje en el fondo de la mar. Así es. El peje es, Sí. pues, esto... El pez, ¿no? Un animalito, pues, Sí. acuático. Un animalito que vive, pues, esto en el agua. En el agua, es un animal claro. acuático. Claro. Es una especie de pescadito. Y bien, sigo. Bueno, pues, ¿por qué habla de que nace como el peje en el fondo de esta mar? Quizá haga referencia a que su origen es de un lugar profundo. Él es de origen de la zona profunda de un territorio. Y si hace referencia a la mar, yo especulo que podría ser el origen, pues, costero del personaje, del yo poético. Podría ser, pero, ¿por qué no? ¿Perdón? Sí, está bien, siga usted, lo estoy escuchando. Bien. Pero creo que para mí lo más resaltante es lo que sigue. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que al mundo surge yo, del mundo lo he llevado. Dios le da una serie de cualidades que son intransferibles, que son irrevocables, que no se pueden sustraer de la persona. Claro. Básicamente la identidad expresada en cualidades que pues Dios, como buen católico, como buen cristiano, que es el yo poético, le otorga pues, de manera innata. Y al ser innato, obviamente, una cualidad innata no se quita, a no ser que transforme al sujeto pues a través de una metamorfosis traumática. Claro. Pero bueno, claro. Entonces ahí afirma más su identidad el gaucho, aquí. Así es. Afirma más su identidad el yo poético, aún más. Y luego dice que de lo que trae al mundo, se lo va a llevar del mundo. Esto redunda de nuevo la idea de que sus cualidades son pues innatas y son lo que forman parte de su identidad, que son irrevocables. Que él, lo que trae al mundo, se lo lleva del mundo. Nadie se lo quita del medio. Nadie se lo puede quitar, ¿no? Claro. Y en realidad esta es una gran verdad. Al final, la persona más rica, cuando se va de este mundo, no se lleva sino su cuerpo, nada más, ¿no? No puede llevarse sus objetos, salvo en la época de los faraones en que se hacían construir una gran pirámide, ¿no? Se me olvidó en una estrofa anterior, un pequeño intermedio, para luego continuar,
que o no sé si ya lo dije o no, pero en alguna estrofa anterior, que está por aquí nomás, sí, vamos a ver dónde lo ubicamos, que no lo hemos numerado. Casi, es en la página 30, ¿no? La página 30, que le tocó a Osorio precisamente, dice: soy gaucho y entiéndalo, ¿no? Ya hemos dicho. Entonces ahí también se ha discutido mucho sobre el origen mismo de la palabra gaucho, porque si nos ponemos a reflexionar en nuestro idioma español, la sílaba gau, G-A-U, ¿no? como diptongo, diríamos así, gau, ¿no? No es muy frecuente. Y si ustedes se ponen a apuntar qué palabras comienzan así, pocas. Quizá gaudencia, por ejemplo, como nombre, ¿no? Y así, no hay muchas otras palabras. Entonces, esto llegó a pensar, ¿cuál es el origen de la palabra gaucho? No sé si tiene usted algún dato o alguna información. Bueno, vamos a agregar sobre esto del origen de la palabra. Hay dos teorías, ¿no?, respecto del origen de la palabra gaucho. Una teoría, vamos a decir, que alude al origen, al supuesto, porque estas son teorías controversiales. Una primera teoría alude al supuesto origen europeo de esta palabra, ¿no?, en el sentido de que en el francés usted tiene gauche y droite, ¿no? Gauche, que se describe literalmente gauche, pero se pronuncia gauche, ¿no?, significa izquierda. Gauche es izquierda y droite es derecho, tanto principalmente en el sentido espacial. Es decir, lo que en francés se dice gauche, droite, gauche y droite, en español decimos izquierda y derecha. Pero ¿de dónde sale esta relación? ¿De dónde, cómo podría haber llegado al francés? Es muy difícil. Y la otra teoría, que creo que tiene más asidero, es que el origen de esta palabra más bien tendría que ver, eso también como una posibilidad, con el idioma quechua, ¿no? Porque en el idioma quechua, diríamos, usted tiene la palabra guacho, por ejemplo, ¿no? Guacho, que en este caso se escribe con H, pero tiene el mismo sonido, ¿no? Entonces, lo que habría habido aquí es un intercambio, digamos, que se haya mantenido el sonido inicial, cambiándolo, quitándole la H, poniendo la U, e invirtiendo el orden de las vocales, de manera que tiene usted entonces la forma gaucho, ¿no? Ha habido una larga discusión, parece mentira, porque efectivamente, ¿de dónde viene? Lo más probable es que venga del quechua, de esta expresión, que en el quechua guacho significa también estar solo, ¿no? Que es un poco la condición del propio gaucho, ¿no? Entonces vamos a ver, estamos por aquí, quien ha terminado de participar, y le agradecemos por su participación, es el señor Osorio, ¿no?, que ha trabajado, sí, creo que sí, estoy acá anotando todo a fin de reconocer las participaciones. Bueno, después de Osorio, en ese orden teníamos a Marcos, ¿no? Marcos, entonces, por favor, le agradeceríamos la lectura y algún comentario relativo a los elementos
poéticos, idiomáticos, temáticos, en fin, que aparezcan en estas estrofas que usted va a leer y analizar. Bueno, mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en el suelo, En este suelo. que sufrir, y nadie me ha de seguir cuando yo remuevo el vuelo. Remuento. Bueno. Recuerde que hemos dicho que en muchos casos, dentro del idioma gaucho, se transforman las palabras del español, ¿no? Entonces hay que leer en ese sentido tal cual está ahí. Claro, no es la forma correcta, pero usted que es hablante del español sabe que se producen estos fenómenos, ¿no? Como cuando él dice, mi gloria es vivir tan libre, correcto, está de acuerdo al estándar. Como el pájaro del cielo, también. No hago nido en este suelo, hasta ahí no hay ningún problema. Ande hay tanto que sufrir, ahí sí, porque ese ande debe ser donde, pero ellos no dicen dónde, ellos dicen ande, ¿no? Es una expresión propia del lenguaje de los gauchos. Ande hay tanto que sufrir, y naides es otra expresión propia del mundo gaucho. Ellos no dicen nadie, sino naides, ¿no? Y luego en el último verso, cuando dice, cuando yo remuento el vuelo. Lo correcto es decir, cuando yo remonto el vuelo. Pero aquí ese remonto el vuelo se ha convertido en yo remuento el vuelo. Entonces sería interesante también que en sus observaciones agreguen este elemento, ¿no? En qué casos, en ciertos versos, en ciertas palabras, se produce esa variación propia del gaucho. Eso era las observaciones que le quería hacer, señorita Marcos. Puede usted continuar. Bueno, con respecto a la rima, sigue la estructura que ha usado generalmente. La primera es libre, la segunda y la tercera, y bueno, la sexta, que tienen la rima A, y la cuarta y la quinta tienen la rima B. Sí, pues ahí se repite. Y bueno, sí. Respecto a lo que dice la estrofa, creo que hace referencia a la vida nómade, cuando habla de vivir libre como un pájaro del la cielo, libertad, ¿no? comparándose así con aves, y como que siempre está en el camino, nunca está en un mismo sitio. Y sí, acá yo creo que sí. Que dice que no lo va a seguir nadie en todo ese camino. Claro, en todo caso aquí diríamos toda la estrofa, yo diría que es metafórica en el sentido en que el gaucho se compara con el pájaro del cielo. Dice, como el pájaro del cielo, no hago nido en este suelo, ¿no? Continúa la metáfora, no hago nido en este suelo donde hay tanto que sufrir. Es decir, eso también es significativo. Él es consciente de que en la tierra hay mucho dolor, y eso es verdad, y lo podemos comprobar mucho más en estos tiempos últimos, ¿no? Pero él, bueno, y también siempre alude a la soledad, ¿no? Nadie me hace seguir, pero cuando dice nadie me hace seguir, en ese contexto pienso que él sobre todo está pensando en la persecución que se dio en aquellos tiempos, como hemos señalado, cuando al gaucho se les quitó de su tierra, se le quitó su libertad y se le llevó a pelear con los indios, ¿no? A eso se refiere. Y nadie me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo. Cuando yo remuento el vuelo quiere decir cuando yo pues me desaparezco o me voy y quedo fuera del alcance de esta persecución. Es una forma metafórica de reír. A ver, para terminar esa última estrofa, señorita Marcos. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas,
como esas aves tan bellas que saltan como en ramas, yo hago en el tren mi cama y me acoplen las estrellas. Ujú. Bueno, aquí también lo de la referencia algo a la soledad y a la vida libre, y sobre todo que no se hace problemas en el tema de el amor si es que hay alguna situación difícil. Ujú. Claro, también hace... Sí, 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 más, sí, le escucho. O sea, ¿Algo más, señorita Marcos? Sobre este último. no. Nada más, ¿no? Bueno, como vemos, pues es un poema lleno de alusiones, de imágenes al mundo rural, ¿no? Al mundo de la naturaleza. Y es dentro de la naturaleza, sin embargo, donde existe este personaje mítico que es el gaucho, ¿no? Y que defiende sus derechos, y ya que no se ve defendido por el Estado, que por el contrario lo persigue para utilizarlo con propósitos de exterminarlo, ¿no? Que es lo curioso. Entonces él en todo momento está enfatizando en su libertad, en su identidad, en su fortaleza. Es decir, es un hombre pobre, es un hombre de vida austera, pero sin embargo está lleno de una serie de valores que creo que es importante resaltar, tomando en cuenta que, diríamos, uno asocia a veces la pobreza con la delincuencia, como ocurre en estos tiempos, ¿no? Pero en aquellos tiempos el gaucho era un hombre pobre, era un hombre de vida errante, pero no era alguien que atacaba, salvo en ciertas circunstancias, también eso hay que decirlo, ¿no? Pero eso es lo que en todo caso hemos destacado hasta hoy. Todavía nos faltan algunas estrofas en la próxima clase que continuaremos leyendo, y quizá podamos traer algún otro material, aunque siempre vamos a seguir trabajando. Todavía tenemos un canto más con este poema, así que de todas maneras, como ya conocen ustedes más la mecánica, lo que pueden hacer es ya incluso adelantándose, profundizar un poquito más en el análisis, ¿ya? Bueno, ahí nos quedamos, creo que ya la hora... Sí, doctor. ¿No? Terminamos. Sí. Sí, muchas gracias a todos ustedes, y ya nos veremos pues en la próxima reunión. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Buenas tardes a muchas ustedes. gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. La siguiente clase